protocolario de esta mañana les voy a dejar con alguien que no necesita muchas presentaciones. Saltó a la fama internacional después del éxito de Y tu mamá también. Ha actuado en más de 30 películas. En 2010 dirigió su primer largometraje, Abel, el cual fue premiado en el 63 Festival de Cine de Cannes. En 2005 creó la productora Canana con Gael García Bernal y Pablo Cruz, y en colaboración con Elena Fortes hizo surgir Ambulante, un festival itinerante que promueve los intercambios culturales gracias al cine documental. Como todos saben, muy pronto lo veremos en la película Star Wars Rogue One, formando parte del elenco principal. Pero el día de hoy, Diego viene a platicar con nosotros sobre algo que trasciende su exitosa carrera artística. Diego escribió el prólogo del Corrupcionero Mexicano, dándole así un espaldarazo al esfuerzo ciudadano que se requiere para detonar el enorme potencial que tiene este país. Gracias, Diego, de nuevo, de parte de todos los que formamos parte de Opciona y el equipo de cómplices del Corrupcionero. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué ole. También a ustedes, ¿cómo les va? Primero, contarles un poquito cómo fue que llegué aquí. Yo de alguna forma pues represento al lector, me imagino. Soy ese primer lector que le dan voz y que le dan el chance de contagiar a otros lectores con esa primera reacción que tuve y ponerla ahí. No es la primera reacción porque la verdad nunca he escrito un prólogo y escribí como 18 que rompí y no le mandé a Alejandro. Le decía que tenía mucho trabajo, pero la verdad es que estaba muy incómodo con la idea de escribir algo que se va a quedar ahí para siempre. El acercamiento fue muy sencillo, ¿no? Primero me invitó a platicar sobre corrupción en un foro con empresarios, donde de repente se generó un diálogo y una reflexión muy interesante, y automáticamente encontramos ahí una empatía, ¿no? de cómo hacer algo ya para cambiar las dinámicas en las que se relaciona el ciudadano con el político, el ciudadano con la iniciativa privada y con nuestra realidad, ¿no? Y cómo no acostumbrarnos y acomodarnos, y sobre todo cómo no dejar el ejemplo a nuestros hijos de que esta es la realidad que nos toca, ¿no? Y que se trata de aprender a sortear esta terrible realidad que hemos permitido. Está en nosotros cambiarla, ¿no? Y de repente empezamos a pelotear ideas y a darnos cuenta que estábamos en una reflexión muy similar, cada uno desde su realidad. Y me contó de este proyecto, lo leí, me reí, leí algunos ahí con él, después me lo llevé, lo leí bien, me reí hasta que de repente me dejé de reír, como que me empezó a dar así como acidez, y me empecé a sentir muy incómodo conmigo, y me encanta como dices ese espejo incómodo en el que nos hace tanta falta vernos, ¿no? Me encanta que le pone nombre a las cosas, que le pone, que trata de darle un significado y de acomodarlas, porque no es lo mismo, la corrupción existe en muchos niveles y en muchas formas. No es lo mismo, como dice Alejandro y como dice el libro, la corrupción en el sistema político, que la corrupción de aquellos que están sobreviviendo y que no tienen otra opción. Para ponerlo claro, no es lo mismo un gobernador que desfalca un estado a alguien que da una mordida para conseguir sus medicinas. Es bastante distinto, y el problema, sin embargo, tiene que ver con un todo y con una realidad que no podemos aceptar, ¿no? Y que nos obliga a... Yo lo digo casi igual pero distinto, porque hay que reconocernos parte del problema para eventualmente poder ser parte de su solución. Y si nos la pasamos echándole la culpa a otros, pues ahí nos vamos a quedar en esa espiral, ¿no? Ya empezó la censura aquí. Ahí está, ya estoy hablando. Bien. Bueno, entonces lo leí, lo disfruté y me dieron ganas de compartirlo. Y para mí esa fue la clara señal de que había que ser parte de esto. Es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo el que puede hacer que las cosas cambien también. Sin duda creo que está en la educación esa herramienta de cambio. Y yo tengo hijos, y desde que tengo hijos me cuestiono mis decisiones 2 o 3 veces. Me volteo a ver en ese espejo y
sobre todo deseo que estos términos no se vuelvan parte de la cotidianidad de mis hijos, ¿no? Que ellos aprendan a relacionarse con su realidad, con las reglas, con las estructuras de poder, con las instituciones, con sus vecinos, de otra forma, ¿no? Me parece muy cómodo nada más pasársela señalando la corrupción que está allá arriba. Yo siento que para que este país cambie hay que dejar la comodidad a un lado y entender que nos vamos a tener que involucrar todos, que de eso se trata, ser ciudadanos. Y esta es una invitación a ejercer esa ciudadanía, y yo la celebro y me sumo, y espero que ustedes también se sumen. Me encantaría pues decir que cada que haya un ejercicio como este, haya una sala llena como esta, y que todos usemos las herramientas que tenemos, ustedes, los medios, los espacios, los editores, los titulares, para no eludir los temas de los que hay que estar hablando, nosotros el micrófono, en fin, utilicemos las herramientas que tenemos para hacer algo y vivir una realidad que sea más justa, más igual para todos, donde los extremos no vivan tan lejos, y donde no dé tanta vergüenza a veces platicar de dónde venimos, ¿no? De repente a mí me pasa mucho que cuento cosas afuera de México, y la reacción de la gente que las está escuchando es increíble. Es como si de repente estuvieran viendo una transformación maquiavélica y yo me convirtiera en un ser abominable, ¿no? Y digo, ay cabrón, sí es cierto, pues es que esto no es normal. ¿Cómo chingados nos acostumbramos? No es normal que abramos todos los días el periódico y haya una historia de corrupción documentada y no pase nada. No puede ser. No puede, o sea, de verdad no puede ser. O no puede ser que aceptemos que para abrir un changarro, un restaurante, un barecito, hay que dar una mochada porque las reglas están hechas para que la interpretación siempre vaya en contra de aquel que está arriesgando, de aquel que está construyendo, de aquel que está dando empleos, en fin. Pues cada quien ahí pensará cómo se manifiesta en su realidad, pero no nos acostumbremos y utilicemos en este caso la risa para indagar profundo y ver realmente qué es lo que hemos hecho para dejar que las cosas hayan llegado hasta este lugar. Los invito a eso, el libro nos invita a eso, y ojalá nos ayuden a invitar a muchos más a esto. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diego.